abrazo enorme, un gran honor poder tenerte con nosotros esta noche. Así que nada, muy, muy agradecida por mi parte y muy agradecida de parte de todos de que puedas estar acá. Ya están comentando en YouTube. Te cuento que estamos en vivo en YouTube, en Facebook, en Instagram. También estamos saliendo en Brasil a través de un canal que se llama Favela Non Cala. Así que nada, les mandamos un beso muy grande a todos quienes nos están viendo. Habíamos puesto un ratito un video tuyo para poder escucharte mientras te esperábamos, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Y bueno, como para arrancar, si querés contarnos un poquito de vos, brevemente, lo que nos quieras contar para quienes no te conocen, cómo estás hoy, cómo viene todo. Bueno, buenas noches a todos, mil disculpas otra vez, buenas noches para los hermanos de Brasil y bueno, contar un poquito de mí, no sé por dónde empezar. Soy una abogada militante trans, me he dedicado en el ejercicio de mi profesión a la defensa de derechos ambientales, de derechos indígenas y bueno, actualmente de derechos de la diversidad, del derecho humano a la identidad de género, vinculado a la defensa de los derechos humanos. Asumí mi identidad de género tardíamente. Yo nací en una década muy conservadora, una década donde el ser persona trans otra vez estaba prohibido, había dictos policiales en la ciudad donde yo había vivido, que castigaban con hasta 30 días de arresto el vestir ropas del otro sexo, ¿no? Que es precisamente la exteriorización de lo que una es, una persona trans, y eso se castigaba y estaba muy mal visto, y mi familia me convenció para que no asumiera mi identidad, que yo la había asumido muy pequeña, muy chiquita, y me convencieron de que era una enfermedad que me tenía que curar, que tenía que hacer esfuerzo por curarme. En el año 2007 fallece mi mamá y resurge un poco estos impulsos de ser quien soy. En el 2012 se aprueba en la Argentina la Ley de Identidad de Género, que es una ley novedosa en el mundo, que despatologiza, que desjudicializa, despatologiza en la medida que no lo considera una enfermedad, sino un derecho humano, desjudicializa en la medida en que no hay que ir a la justicia para rectificar un DNI, una partida de nacimiento, el nombre pila, imagen y sexo en el documento, en la documentación. Y bueno, esto me abrió un poco la cabeza, abordándolo desde mi profesión, desde el derecho, me permitió tomar conciencia que era mi identidad y no una enfermedad lo que yo sentía. Y bueno, fui así que fui transitando y asumí mi identidad de género como mujer trans. Y bueno, lo más difícil fue comunicárselo a mi familia. Por suerte lo comprendió, así que también soy, además de abogada y militante trans, soy una mamá trans, tengo una familia diversa. No sé qué otra cosa les puede llegar a interesar. Bueno, todo lo que nos contaste es, bueno, súper interesante. Yo estuve, obviamente, leyendo también un poco de tu historia y en ese sentido con lo que contás de tu familia diversa, de cómo lo vivieron. Si querés contar un poquito más todo esto de, bueno, de cómo lo vivieron a nivel familiar. Y también yo me preguntaba lo importante que es que más allá de... Uy, hay un sonido... Ahí está. Lo importante que es que más allá de que, bueno, de cómo lo vivieron ustedes a nivel personal, pensaba, bueno, que si se dieron cuenta también, si mencionaron en el momento el ejemplo también, ¿no? Cómo esto marca un ejemplo a nivel familia, a nivel también para las chiques, a nivel, ¿no? Lo importante que es que se acepten este tipo de familias y que se vea y que se cuente, ¿no? Todo esto. Sí, el primer temor que tenía era el de perder el afecto de mi familia y bueno, por suerte lo pudimos charlar con mi esposa, con mi compañera, y teníamos mucho temor esto de los niños, ¿no? De cómo nuestras hijas lo iban a ver, si lo iban a aceptar o no, y nos preocupábamos mucho por eso y nos dimos cuenta que la preocupación era innecesaria, que las infancias son mucho más tolerantes y diversas y con la mente mucho más abierta que mi generación, ¿no? Lo que menos problema tuvimos fue explicárselo a las chicas,
y que no tuvieron ningún problema. Y en cuanto a esto de cómo pudo repercutir en el resto de las personas, bueno, precisamente cuando nos ofrecieron por primera vez aparecer en una nota que fue en la revista Mu, creo, en un periodista, Sergio Zancaglini, nosotros evaluábamos eso, ¿no? Porque el tema de la identidad de género está vinculado también a la sexualidad, y mucha gente que se hace los enrollos, los rulos, los ratones, hay también transfemicidios, ¿no? Y era un riesgo exponerse, pero evaluamos que también era importante mostrar, al ser visible lo que habíamos transitado, justamente por eso, porque entendíamos que podía llegar a ayudar a otras personas, a que no se sientan enfermas, a que asuman su identidad de género y lo comprendan como un derecho humano. Y me han llegado algunas devoluciones después de unos 2 o 3 años de visibilizarlo, de gente que me ha escrito y me ha agradecido, de que gracias a la exposición que hicimos de la familia, un papá de una nena trans tuvo otra actitud hacia su hija, que estaba en una infancia trans, y bueno, eso nos regocija, ¿no? Nos permite entender que valió la pena la exposición pública. 28 minutos pasaron de las 9 de la noche, hacen 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Para vos que te estás sumando, te contamos que estamos con Cristina Montserrat Hendrikse, ¿no? Perdón si no lo pronuncié bien, que es abogada, es trans, es militante, también activista trans, y también es candidata a concejala en el municipio de Vicente López. ¿Cómo viene esa campaña? ¿Cómo es hacer campaña en pandemia? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, tomando todos los recaudos y todos los protocolos del caso, con barbijo, con alcohol en la mesa, tomando la distancia cuando repartís volantes, cuando escuchás a la gente, cuando le hablas a la gente, tomando todos los recaudos posibles para evitar. En mi caso, yo como docente tengo las 2 vacunas, Sinopharm, las 2 dosis, pero eso no me exime de tener que seguir observando y cumplir los protocolos, ¿no? Y bueno, todas los candidatos lo estamos observando en nuestra campaña en la calle. Bueno, fuiste candidata a jueza, y de haber ganado hubiese sido, ¿no?, la primer jueza trans en la Argentina y la tercera en el mundo. La verdad, algo muy importante. Y también sé que militás mucho la reforma judicial transfeminista, así que me interesa que nos cuentes qué es y por qué es tan importante, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial transfeminista? ¿Qué hay que hacer en la justicia? Bueno, lo que hay que hacer, no tenemos el mapa exacto ni la brújula exacta, pero sí tenemos un diagnóstico de lo que pasa hoy en la justicia. Que si bien hay una justicia que a veces de manera excepcional ha avanzado reconociendo derechos, fue en la justicia donde se reconoció el divorcio vincular, la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, la posibilidad de someterse a cirugías de reasignación de género, la rectificación del nombre, pila, imagen y sexo en la documentación para las personas trans, y etcétera, etcétera. Hay otro sector que se caracteriza por su conservadurismo y por entender como, no es que solo lo piensen, inclusive algunos lo han escrito en sus fallos, como el caso del doctor Anzoátegui, del Tribunal Oral y Criminal y Correccional 8 de Capital Federal, que él dice que la perspectiva de género es una ideología tributaria del comunismo, y que por eso él no va a adherir a esto. Y en realidad la perspectiva de género es la aplicación
de los tratados y convenciones de derechos humanos incorporadas a la Constitución en el año 1994 y otros tratados y convenciones que se celebraron posteriormente, que si bien no están incorporadas a la Constitución Nacional, tienen una jerarquía normativa superior a las leyes, como es la Convención de Belém do Pará, que establece en el ámbito interamericano la prohibición, la erradicación, la prevención, la investigación, sanción y castigo de la violencia de género. Entonces encontramos fallos fallos como el de Lucía Pérez, donde lejos de juzgarse el femicidio se juzga la vida anterior de la víctima, a ver si es una buena víctima, ¿no? O si era una mala víctima, una mala mujer desde el punto de vista del patriarcado, si merecía lo que padeció. El caso del defensor de Zapala, que sostiene que su defendido, acusado de violación, no había violado y la víctima había consentido porque no había rastros defensivos, ¿no? Como si una víctima no pudiera quedar paralizada frente a una violación. El fiscal de Cutralcó, en Neuquén, manifestando que las mujeres tienen que aprender a defenderse de manera de desplazar la obligación y responsabilidad que el Estado asumió ante la comunidad internacional, la desplaza a las víctimas, a las mujeres. El funcionario judicial de Chubut, que sostuvo o calificó que una violación en manada era una descarga, ¿no? Es toda una serie de, o el mismo juez Anzoátegui que cité al principio, desconociendo la identidad de género de Luz Aimé Díaz, una chica trans acusada de homicidio, por suerte posteriormente declarada inocente, a la que llamaba un homosexual travestido, ¿no? Y bueno, esto se repite diariamente en muchos sectores del Poder Judicial y está vinculado a una cultura conservadora, a una cultura de un sector que no tiene una obligación o necesidad de exponerse al veredicto popular, no son destituibles los jueces, salvo casos muy excepcionales, y duran sus mandatos mientras dure su buena conducta. Y bueno, habría que ver qué es esto de buena conducta, y entonces están de por vida, ¿no? Son cargos como de la nobleza, con sueldos que están muy desanclados de lo que es la retribución media de la población, funcionarios que por el hecho de entrar al Poder Judicial ya pasan a formar parte de una clase alta, y entonces pierden la empatía con las clases populares, pierden noción de la realidad de lo que vive la gente. Y entonces te encontrás que para estudiar un caso de violencia que ocurra en una villa, lo va a analizar un juez o una jueza que va en un remis desde un country de zona norte hacia Retiro, Recoleta, Tribunales y de ahí vuelta. No tiene idea de lo que pasa. Entonces tenemos una justicia que es para una sola clase, que es la clase media. La clase alta no resuelve sus conflictos en el Poder Judicial. Para eso recurren a árbitros, ¿no? Pepsi contra Coca-Cola no lo va a llevar a tribunales, va a ir a árbitros, lo van a resolver negociando de otra manera. Y la clase baja tampoco llega a la justicia, porque si vos vas a alquilar una piecita en la Villa 21-24, nadie te va a pedir garantes, nadie te va a pedir firmar un contrato de locación, de poco y nada servir la ley de locaciones urbanas, o la ley de alquileres, ¿no? Más conocida popularmente, y tampoco te van a iniciar un juicio de desalojo para que te vayas. La forma de desalojo va a ser por otros métodos. Entonces, lo que requiere una reforma judicial a grandes trazos y desde mi punto de vista es que haya pueblo en el Poder Judicial. Tiene que haber jueces de cercanía, no necesariamente abogados. En Neuquén, por ejemplo, hay jueces
jueces de paz que no son abogados, no son letrados, y toman medidas cautelares en temas de violencia de género, tienen competencia para tomar medidas cautelares en violencia de género, las primeras medidas que luego son revisadas por los jueces de primera instancia de familia y nunca son revocadas. ¿Y por qué no son revocadas? ¿Por qué son acertadas las medidas que toman? Porque conocen la cultura de la gente, los códigos, conocen a la víctima, conocen al victimario, y entonces pueden tomar una medida proporcional a la situación, porque tienen un conocimiento de la gente, lo que se llama la inmediatez. La gente no es un número, no es un expediente, es gente con cara, con nombre, con apellido, con historia. Y necesitamos una justicia popular, una justicia con jueces de cercanía, que sean de los mismos lugares y que pertenezcan a la clase social respecto de la cual tienen que valorar si una expresión es una amenaza o no es una amenaza, si una actitud representa o no una amenaza, cuáles son los valores culturales de cada una de estas subculturas, y poder tomar decisiones rápidas, prontas, escuchando a las partes, mirándole la cara, viéndolas, y en forma inmediata, y no ser expedientes, números de expedientes que se van apilando en un lugar donde un noble, cuando tiene ganas, firma lo que le escribieron sus empleados. Pasaron 37 minutos de las 9 de la noche, estamos recibiendo un montón de saludos desde Brasil. Nos saluda Thais, nos pone corazones, flores, también nos saludan en Instagram Lore, Carla también, bueno, todos te mandan un abrazo y un gran gusto de estar escuchándote, Cristina. Por mi parte lo mismo, realmente es un gran honor tenerte. Te quería preguntar, ya que estamos hablando del tema judicial, un poco cómo ves vos como abogada y también como militante del colectivo trans el caso de Tehuel. ¿Cómo crees, si crees que el desempeño, ¿no?, de la justicia, del Estado, estuvo o está a la altura en esa búsqueda? Bueno, sabemos también que está muy relacionado con el tema del cupo laboral trans, ¿no?, que tal vez si hubiera habido cupo trans ya implementado, Tehuel estaría hoy con nosotros, así que te quería preguntar un poco sobre cómo ves ese caso. Sí, y te aviso, me está quedando 2% de batería, yo estoy cargando, pero parece que consumo más de lo que cargo. Por si se llega a cortar, dame unos minutos para buscar una computadora y conectarme. Dale. Tehuel, tenemos que en el 2015 la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley de cupo laboral trans llamada Diana Zacayán, y la gobernadora que asumió ese año, la gobernadora Eugenia Vidal del PRO, no la reglamentó hasta tan solo 10 días antes de terminar su mandato, y con un decreto que ponía un plazo de 60 días para hacer un relevamiento. Es decir, pateó la pelota para adelante. Si en esos 4 años se hubiera regulado la ley de cupo laboral trans, Tehuel hubiera tenido un empleo o la posibilidad cierta de obtener un empleo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en alguno de sus 3 poderes, y no tendría que haber ido a buscar trabajo al lugar marginal donde fue, que fue el último lugar donde se lo vio y donde desapareció. Entonces, hay una responsabilidad ahí del Estado por no haber garantizado a Tehuel su derecho al empleo, y que por estar excluido en razón de su condición de persona trans no tuvo esta ley de cupo que es una acción positiva para compensar esa desigualdad, y perdió esa oportunidad. Por eso creo que las determinadas políticas son responsables de la poca expectativa de vida que tiene el colectivo trans, ya sea de varones trans o de mujeres trans. Y por el contrario, estamos viendo que entre el año pasado y este año, el año pasado se aprobó por decreto el cupo laboral trans en el Estado Nacional, y este año por suerte se aprobó la ley de cupo laboral trans Diana Zacayán Loana Belkins, para que las personas trans podamos acceder a un empleo. Con respecto también a otro tema que es muy importante y que tiene también que ver con el cupo,
¿Cómo ves la representatividad, ¿no? Travesti trans en las listas electorales? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que estamos en un camino hacia que eso, bueno, realmente pueda haber un cambio en ese sentido de la representatividad? Bueno, de a poquito estamos siendo más las candidatas, precandidatas trans en las listas de distintos partidos políticos. Lo que nos está faltando es ocupar lugares que tengan una mayor chance, una mayor posibilidad de ser electa. Este año, por ejemplo, tenemos a Paula Arraigada en Cava, que está ocupando el lugar 12 de la lista de Frente de Todos, y en las últimas elecciones, las del 2019, el último legislador que pudo entrar estaba en lugar 12, así que tenemos esperanza en que nuestra hermana Paula Arraigada se convierta en la primera legisladora trans electa por el pueblo. Pero de no ser así, vamos a seguir insistiendo, no nos vamos a quedar quietas, y estamos en una acción de ya no escondernos más, sino que por el contrario buscamos ocupar todos los lugares. Esto de postularnos para ser juezas, postularnos en mi caso para ser candidata a concejal de Vicente López, todas estamos buscando ocupar lugares para mostrar de que no es solo el espectáculo y la televisión o la zona roja los lugares en que tenemos que estar las mujeres trans o los varones trans, sino que podemos cumplir cualquier función como el resto de las personas, porque somos iguales al resto de las personas. Pasaron 42 minutos de las 9 de la noche, están Lore, Rocío, Vero, que nos saludan en Instagram, Emilio también, les mandamos un abrazo. Te recordamos que estamos saliendo también por un canal brasilero, Favela Non Cala, así que un abrazo muy grande para todos los hermanos y hermanas brasileras, para los hermanos brasileros que nos están mirando. Te quería hacer una pregunta también, que es un tema sobre el cual yo sé que vos también has emitido opiniones, que es un tema muy importante, que es la relación entre feminismo y punitivismo, ¿no? Muchas veces se asocia, se nos usa, ¿no? Como para ciertas demandas de más cárcel o peores penas, y bueno, y muchas veces muchas feministas, ¿no? También hemos dicho no en nuestro nombre, más punitivismo. Y bueno, te quería preguntar un poco sobre cómo ves esto. Sí, en el año 2012, cuando se reforma el artículo 80 del Código Penal y se establece la figura del femicidio o del homicidio en razón o vinculado a violencia de género, teníamos la esperanza que un incremento de la pena, que fue lo que hizo esa reforma, incrementar la pena de 8 a 25 años, incrementarla a prisión perpetua, que ese aumento de la pena iba a disuadir a los femicidas de no cometer femicidio. Lamentablemente nos equivocamos. Hoy a 8 van a ser 9 años de esa reforma. Los femicidios no han bajado, sino que se mantienen. Y esto señala que no es la amenaza de la pena, no es el derecho por sí solo o el derecho penal por sí solo el que resuelve el problema de la violencia de género. Un cuarto de los femicidas se suicida o intenta suicidarse. Personas que se suicidan o intentan suicidarse, poco y nada le importa tener prisión perpetua, no le importa su propia vida, mucho menos le va a interesar su libertad. Por otra parte, las cárceles siguen siendo instituciones de una cultura patriarcal y machista, al menos las cárceles de varones, donde el femicida en la jerarquía de los presos tiene un nivel bastante alto, un nivel donde no lo van a tocar otros presos. Tenemos el ejemplo del multifemicida Barreda, hoy ya fallecido, que asesinó a su suegra, a su esposa y a sus hijas, y en la cárcel era un personaje muy respetado por todos los demás internos. Una cárcel de varones en las condiciones en que está la prisión hoy, lejos está de cumplir la finalidad de resocialización y de educar a la persona condenada. No sé si habría que modificar las cárceles, hacer cárceles con guardias mujeres, donde las mujeres ocupemos lugares de poder para cambiarle un poco la cabeza a los femicidas, pero no ha sido el derecho, ni el castigo, ni el punitivismo,
el que ha resuelto el problema del femicidio, que todavía sigue ocurriendo en la misma intensidad, al menos en Argentina. Me queda un 1%. De batería me refería. Con respecto a tu acercamiento al Partido Comunista y al Frente de Todes para llegar a ser candidata a concejala, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue esa decisión, ¿no? También de ser candidata. Sí, bueno, la propuesta de acercarme al partido vino de parte de una conocida personal, de una amiga, de la mamá de una alumna de la Escuela de Periodismo donde doy clases, donde habíamos iniciado una amistad entre las dos familias. Pero también yo en mi historia de lucha social generalmente fui un poco reacia a los partidos, me dediqué más a la lucha ambiental y a la lucha indigenista, pero estamos en una situación, en un contexto mundial de avance de la ultraderecha, de Vox en España, de Alternative für Deutschland en Alemania, el presidente de Hungría, el presidente checo, Polonia poniendo carteles de pueblos libres de personas LGBT, los milicianos que toman el Capitolio y Biden que tiene que asumir en una ciudad de Washington sitiada por fuerzas militares. Todo esto nos está señalando un avance de la derecha que requiere de todas las fuerzas políticas, una gran alianza antifascista para detener este avance, que es muy fuerte en Europa, que tiene también su reflejo en Latinoamérica, en lo que son el movimiento celeste en Argentina, en lo que fue la lucha por la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, lo que representaban los pañuelos celestes, lo que ha sido Bolsonaro, es Bolsonaro en Brasil con su campaña LGBT-fóbica y el aumento de los delitos de odio durante esa campaña, el asesinato de Mariel Franco, la concejal de Río de Janeiro, lo que ha sido Áñez, también con gente ultracatólica en su golpe de Estado en Bolivia. Entonces entiendo que debemos, las personas antifascistas, los individuos e individuas antifascistas, tenemos la obligación de militar en partidos políticos y la obligación de participar en alianzas antifascistas para detener este avance, porque estamos lamentablemente en una década del 20 que no deja de parecerse, salvando las diferencias, con lo que fue la década del 20 del siglo pasado, del siglo XX, con el protofascismo en aumento, en avance, la derecha en Europa, que ya sabemos lo que ocurrió después. Vino el fascismo, el nazismo, el franquismo y dejó miles y miles de personas asesinadas, guerras, campos de concentración y negación y restricciones de derechos. Creo que tenemos que aprender de esa experiencia histórica y por eso es importante el compromiso de todas las fuerzas populares, progresistas, izquierdas, comunistas, anarquistas, socialistas. Todos tenemos que buscar puntos en común para enfrentar a este fascismo que pretende adueñarse del siglo XXI. 10 minutos faltan para las 10 de la noche. Te contamos, para vos que te estás sumando, que estamos con Cristina Montserrat Hendrickse, que es abogada trans, militante también, activista trans y también candidata a concejala por Vicente López, por el PC dentro de la lista del Frente de Todos. A propósito de esto, ¿cómo ves la gestión del gobierno nacional y también del gobierno municipal ahí en Vicente López? ¿Cómo ves todo lo que se viene haciendo y bueno, lo que se puede hacer de aquí en el futuro? Bueno, en cuanto a la opinión sobre el gobierno nacional, creo que ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos, en medidas de ayuda a las mujeres víctimas de violencia, lo que ha sido la ley del cupo laboral trans, las dificultades para adquirir vacunas, pero ya está vacunada con 2 dosis el 20% de la población argentina. La retracción de la pandemia está en parte, entiendo, yo no soy epidemióloga, pero entiendo que está vinculada a esta política de vacunación que ha tomado con mucho énfasis el gobierno nacional, que es un gobierno que tiene que enfrentar una embestida
de la neoderecha que tiene la hegemonía de los medios de comunicación, que hace foco o prioriza en algún que otro error no relevante y que oculta los grandes problemas, como fue el endeudamiento de la Argentina con el FMI para financiar una campaña que perdió el gobierno anterior, y en lo que hace al municipio de Vicente López, veo un municipio que prioriza el comercio, que prioriza los negocios, no el comercio, los negocios, los negociados, la especulación inmobiliaria, por encima de las necesidades de la gente, un gobierno deshumanizado, que ha generado un municipio de migrantes, un municipio que reduce su población, lejos de mantenerla o aumentarla. La gente se está yendo de Vicente López porque se ha consolidado cada vez más como un municipio invivible desde el punto de vista económico, con altos impuestos, sin exenciones impositivas como si las tiene el mismo partido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los jubilados, para las personas con bajos ingresos, para los excombatientes de Malvinas, para las personas discapacitadas. Bueno, esas mismas reglas que existen de un lado de la General Paz no existen del otro, y eso porque hay un ánimo de especulación inmobiliaria, de que la gente pierda sus propiedades. Ellos que dicen defender la propiedad privada generan condiciones para que la gente pierda su pequeña propiedad, su pequeña casa, y pueda ser ese sitio, ese lugar, objeto de especulaciones inmobiliarias. A propósito de esto, ¿cómo ves a los otros dos grandes frentes en estas elecciones, al FIT y bueno, al PRO juntos? No sabemos cómo se llaman, ya no sabemos cómo se llaman porque se cambian el nombre muy seguido, pero bueno, ¿cómo los ves de cara a estas elecciones? Bueno, a juntos lo veo en una crisis, más separados que juntos, ¿no? Con la introducción de nuevos del radicalismo, ¿no? De Manes entrando ahí como nuevo actor, cuando Larreta parece que había conseguido la hegemonía y poder correr a Bullrich y a Macri del escenario electoral, que entiendo yo muy vinculado también a lo que Macri y Bullrich hicieron en contra de la democracia al sostener, fomentar, propiciar un golpe de Estado. Entiendo que no debe haber sido solo, sino por órdenes también del gobierno americano entonces, Donald Trump, que fue quien decidió la intervención de la en la hermana República de Bolivia. En cuanto al FIT, yo deseo que esa visión o esa expectativa del trotskismo local, de aislarse, de jugar solos, de no ser abiertos a buscar frentes, que en la medida que la historia se vaya desenvolviendo en el mundo y en la región, sean un poco más abiertos para buscar puntos de encuentro con las fuerzas progresistas y que se sumen al frente antifascista para derrotar al fascismo en el mundo y en la región. Necesitamos de ellos, tienen excelentes cuadros, tienen muy buena gente, como pueden ser Miriam Bregman, Romina del Pla, tienen gente muy, muy luchadora, que se reconoce su lucha, pero creo que llegó el momento de quizá no ser tan individualistas en lo que es la defensa del espacio propio, político, de la identidad ideológica, y bajar un poquito la identidad ideológica y abrirse más a buscar alianzas con los sectores populares para consolidar que Argentina no sea otra vez objeto de un avance de la derecha como lo fue en el 2015 al 2019, y mucho menos de golpes de Estado como ocurrieron en Bolivia al destituir al presidente Evo Morales. Creo que el FIT, las fuerzas de izquierda que no se han sumado al frente y que también están fragmentadas entre ellos, tienen una responsabilidad histórica de tratar de buscar acuerdos y sumarse a grandes frentes nacionales, como lo fue la Unidad Popular en Chile de Salvador Allende. El contexto hoy lamentablemente no es muy distinto, el capitalismo no ha terminado, sigue vivo, y necesitamos medidas
y estrategias de un corazón un poquito más abierto, una mente más abierta, y tomar los ejemplos de aquellos lugares donde se venció, donde se pudo enfrentar el fascismo, lo que fue la España del 36, donde los trotskistas también se sumaron al gobierno republicano junto con los comunistas, con los anarquistas, con los socialistas, para enfrentar el fascismo. Bueno, en España no pudo ser porque Hitler y Mussolini le dieron el apoyo a Franco, le soltaron la mano a España a las democracias occidentales, las democracias republicanas. Y en el caso de Chile también cayó frente a la injerencia norteamericana. Pero tomar esos ejemplos de unidad, que son los ejemplos que dan fuerza para enfrentar el avance del capitalismo y el avance del neofascismo. 4 minutos, faltan nada más para las 10 de la noche, ya estamos, bueno, terminando. Estamos en vivo en Favela Non Cala desde Brasil. También estamos en vivo por YouTube, en Ropa Sucia Audiovisual. Estamos en Instagram también y en Facebook, saliendo por todas estas plataformas a la vez. Y estamos con Cristina Montserrat Hendrickse, que bueno, es abogada, militante trans, candidata a concejala en Vicente López. La verdad es un gran honor tenerte, Cristina. Nos da una gran alegría. Bueno, nos siguen saludando en Instagram, mandándonos besos, mandándote besos y bueno, y felicitándote y deseándote también mucha suerte estas elecciones. Con respecto puntualmente a los comunistas dentro del Frente de Todos, bueno, ¿qué crees que pueden hacer en el Congreso? ¿Qué crees que pueden hacer en el Congreso Deliberante? ¿Cuál crees que es el rol, ¿no?, del Partido Comunista dentro del Frente de Todos? Bueno, el Partido Comunista puede traer un gran aporte al Frente de Todos, trayendo una historia o un bagaje de lo que ha sido las luchas de liberación en el continente, lo que ha sido la lucha en Cuba, en Nicaragua, en Chile, ¿no? A mí de todas las experiencias donde el Partido Comunista fue activo, una de las que más valoro y rescato fue el socialismo a la chilena, ¿no?, de Salvador Allende, en un contexto de ganar el espacio político desde una alianza popular y diversa. Y también señalar que el comunismo está teniendo nuevas expresiones, nueva presencia política en lo que es, por ejemplo, el haber obtenido la Intendencia de Montevideo, lo que es la Alcaldía de Santiago, en Santiago de Chile. Es muy importante también mirar el fenómeno que está ocurriendo en Chile actualmente y su reforma constitucional, con una presidenta de la convención que es mapuche, ¿no? Se están dando cambios muy importantes, que el comunismo, lejos de ser una ideología fracasada, como dice el juez Anzoátegui, está más vivo que nunca, y está más vivo que nunca porque es la principal respuesta contra el imperialismo, y contra el imperialismo en nuestra América principalmente. El comunismo ha sido una herramienta de lucha para los sectores populares, y tiene un testimonio histórico incuestionable desde el Río Grande hacia todo el sur. Recientemente, Cristina, rectificaste tu nombre en el Liceo Militar, ¿no?, donde cursaste la secundaria, si no me equivoco, en un acto, bueno, que creo que fue muy importante a nivel simbólico. ¿Por qué fue que decidiste hacer eso, ¿no?, como dar esa lucha, ¿no?, en un espacio también, bueno, tan patriarcal, tan complejo, ¿no? Sí, bueno, yo noté muchos grupos de ex cadetes, de egresados del Liceo Militar General San Martín, un denominador común o generalizado. Esto no significa que todos los egresados sean así, pero sí un gran número, o el discurso que se impone en forma hegemónica, quizá hay otros que no se animan a rebatirlo, son discursos patriarcales, heteronormativos, transodiantes, LGBT-fóbicos, anticomunistas, reivindicativos de los golpes de Estado, justificando los golpes de Estado, justificando los crímenes de lesa humanidad, inclusive algunos
considerando a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en nuestro país como presos políticos. Todo esto hizo que o me fueran expulsando de los distintos grupos o yo también me fuera haciendo. Y entendí que reivindicar mi historia como subteniente del ejército de San Martín, que acepte mi identidad de género, podría llegar a ayudar en el futuro a otras hermanas trans, y también bajar un poquito, ¿no?, ese discurso ultraderechoso, ultraderechista, ultracatólico, que todavía lamentablemente tiene hegemonía en los egresados del liceo. Espero que no lo sea en las Fuerzas Armadas que están en realidad. Ya son las 10 de la noche, vamos haciendo las últimas y te agradecemos un montón, realmente de corazón, Cristina, por esta entrevista. ¿Cómo ves el tema del DNI no binario que se aprobó recientemente y bueno, que también fue un poco polémico porque hubo quienes, bueno, se manifestaron en contra con el tema de la X, diciendo, bueno, la X no nos representa? ¿Cómo ves esto? ¿Lo considerás un avance o considerás que fue insuficiente? Sí, la binariedad forma parte de la cultura del sistema patriarcal, heteronormativo. O sos nena o sos nene, sin admitir diferencias, siendo que somos más de 4.000 millones de seres humanos los que estamos compartiendo el planeta, y somos 4.000 millones de sexualidades, identidades totalmente diferentes. Nadie tiene la misma cabeza que el otro, ni que la otra. No por ser mujer trans yo voy a tener los mismos deseos y aspiraciones que el resto de mis hermanas. Inclusive una misma en su vida personal no desea lo mismo a los 18 que a los 30, que a los 56 o que a los 60. Y lo que yo espero que mi pareja sexual haga hoy no es lo mismo de lo que esperaba la semana pasada. Cada una tiene su personalidad y hay una diversidad, y bueno, esta diversidad entiendo que debe ser también reconocida por el Estado y no meterlos en la cajita binaria de varón o mujer. La X viene a abrir un camino. Hay críticas, está bien que las haya, pero es un paso. Entiendo que es un paso adelante a reconocer esta no binariedad, a reconocer esta diversidad. También cuando luchamos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entendíamos que no era necesario un límite temporal de 14 semanas para poder solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, muchas veces hay que negociar esto que hablamos de los frentes, ¿no?, de esas soluciones de todo o nada. A veces hay que sentarse y negociar, y bueno, en todo acuerdo siempre todos ganan y pierden algo, ¿no? Y hay que estar dispuestos también a ceder un poquitito para poder conseguir algo. Hay muchas reacciones, hay mucha presión de la Iglesia, mucha presión de los sectores celestes, y entiendo que eso debe haber condicionado para la toma de decisiones en la adopción de este valiente decreto, que si bien le puede faltar un poquitito, es el principio. Estamos caminando, no podemos cambiar tampoco 5.000 años de sistema patriarcal heterosis normativo de la noche a la mañana. Se están dando pasos muy importantes en tan solo 10 años, ¿no? Hace 10 años era el 2011. En el 2011 no teníamos ley de identidad de género, no teníamos ley de reproducción humana asistida, recién se estaba aprobando la ley de matrimonio igualitario, no había ley de cupo laboral trans, no había interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que se han dado en muy poco tiempo pasos muy agigantados, y bueno, está bien que haya gente disconforme porque eso moviliza para seguir haciendo cambios y no quedarnos estáticos, pero esto es una dinámica, y yo apoyo y valoro la decisión que ha tomado el presidente Fernández con el decreto de poner la X como no binarios y dejando la puerta abierta para que se vaya mejorando en el futuro. Bueno, Cristina, te hago la última y bueno, ya no te queremos robar más tiempo. ¿Cómo ves que representan para vos estas elecciones para todo el pueblo argentino, estas elecciones que se vienen? Sí, las elecciones de medio término a veces no son valoradas de forma muy importante, y el Frente de Todos, ya antes fue Frente para la Victoria, generalmente tuvo derrotas en las elecciones de medio término.
pero creo que son muy importantes para tratar de consolidar un proyecto en los cuerpos legislativos, en lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores Nacional, para poder seguir avanzando con leyes que reconozcan derechos, que se avance en los derechos y no se vaya para atrás. Leyes que permitan desendeudarnos, que permitan seguir combatiendo la pandemia que ha paralizado el mundo y también ha paralizado nuestra economía. Lo que nos está pasando no es solo un problema de Argentina, ni mucho menos un problema de este gobierno o del presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina, sino que es un problema mundial y necesitamos poder. Se nos cortó Cristina. Estamos en vivo con Cristina Hendrickse, abogada trans, candidata a concejal en el municipio de Vicente López, dentro del Frente de Todes y en la lista del PC, dentro del Frente de Todes. Una gran charla con Cristina. 6 minutos pasaron de las 10 de la noche. 14 grados hacen en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos de haber podido tener a Cristina con nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado. Esta charla va a quedar grabada, te contamos que va a quedar grabada en YouTube y en Facebook, así que la podés volver a escuchar, la podés compartir. Te invitamos a que nos sigas en Ropa Sucia Revista en Instagram, en Ropa Sucia Revista Virtual en Facebook, Ropa Sucia Audiovisual en YouTube. Si estás mirando esta charla en YouTube, aprovecha y suscríbete, así te enterás de todo el material que estamos subiendo siempre